Si alguna vez has mirado el mundo de hoy y has sentido que todo parece tambalearse hasta sus cimientos, que las economías colapsan, las familias se desmoronan y el temor y la incertidumbre se esparcen como una sombra, entonces no estás solo. Vivimos en una época en la que la fe está siendo probada en una escala sin precedentes. En medio de todo este caos, donde las voces más fuertes claman preocupación, control y desesperanza, aún podemos escuchar una pregunta suave, pero firme, que resuena en lo profundo del corazón de los creyentes. ¿Todavía confías en mí? Esta no es solo una pregunta para nosotros, aquí y ahora. Fue también una cuestión central para los destinatarios de la epístola a los hebreos. Una comunidad de creyentes judíos del primer siglo que enfrentaba persecución, rechazo social y una presión creciente para abandonar a Cristo y volver a la aparente seguridad de la ley de Moisés. Escrita entre los años 60 y 70 de Cristo, esta carta es tanto una obra teológica profunda como un clamor pastoral para que estos creyentes, ya exhaustos, se aferraran a su fe en Jesús, el superior sumo sacerdote, el cumplimiento de toda la ley y la palabra final de Dios. El autor de la carta no se limita a animarlos a resistir, sino que los guía hacia algo mucho más grande que la comodidad o la supervivencia. Un Salvador que es digno de toda nuestra confianza, incluso cuando el precio a pagar es alto y los resultados son inciertos. Es en este punto que llegamos al capítulo 11, conocido como el Gran Salón de la Fe. En lugar de entrar en una galería de héroes perfectos e inmaculados, somos presentados a una procesión de personas reales, hombres y mujeres que no fueron definidos por su perfección, sino por una decisión radical de creerle a Dios frente a probabilidades imposibles. Figuras como Abraham, Moisés, Noé y Sara no eran inmunes al temor, a la duda o al fracaso, pero lo que los distinguía era que, a pesar de sus debilidades, elegían actuar basándose en la palabra de Dios, aun cuando no había evidencia visible que respaldara su esperanza. Es en este punto que el autor nos entrega una definición que transforma por completo nuestra comprensión de lo que es la fe. Antes de continuar, queremos invitarte a ser parte de nuestra comunidad. Si te gusta aprender sobre las historias y verdades de la Biblia, por favor, haz clic en Me gusta en este video y suscríbete al canal. Cada like y cada suscripción no solo nos animan, sino que también nos ayudan a que la palabra de Dios llegue a más corazones que la están buscando. Tu apoyo es esencial para nosotros. Para comprender el poder del capítulo 11 de Hebreos, no debemos comenzar simplemente admirando las historias que contiene, sino confrontando la primera frase que marca el tono de todo lo que sigue. Una frase tan cargada de peso espiritual que ha resonado a través de los siglos, sirviendo de ancla para unos y de provocación para otros. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo, a menudo citado más que comprendido, no es una abstracción poética. Es una afirmación contundente de que la fe no es un sentimiento indefinido ni un optimismo ciego, sino una convicción interior tan real que actúa como fundamento y como prueba al mismo tiempo. La verdadera fe no espera que las evidencias aparezcan en el mundo natural. Vive como si lo invisible ya fuera realidad. No se trata de creer a pesar de los hechos, sino de creer porque Dios ha hablado, y su palabra es más segura que las circunstancias. La fuerza de esta definición es reforzada por el contexto en el que la carta fue escrita, probablemente entre los años 60 y 70 de Cristo. Los primeros cristianos de origen judío enfrentaban una presión social y religiosa intensa.
eran excluidos de sus familias y sinagogas, tentados a abandonar el camino de Cristo para volver a los sistemas tangibles de los sacrificios, la ley ritual y la seguridad cultural. Es en medio de esa crisis que el autor de Hebreos habla no con frases bonitas, sino con una afirmación teológica poderosa. La fe no es un frágil sustituto para el conocimiento, sino la misma sustancia de lo que esperamos y la evidencia de lo que aún no vemos. La palabra griega traducida como certeza, hypostasis, se utilizaba en documentos legales para describir el título de propiedad de una garantía antes de que la herencia fuera físicamente poseída. De la misma manera, la fe es el título espiritual que el creyente posee sobre las promesas de Dios, incluso antes de tener físicamente la herencia. No se trata solo de esperar el reino, sino de vivir hoy como si ese reino ya reinara. Y cuando el autor dice que es la convicción de lo que no se ve, está usando lenguaje jurídico. Es la evidencia que no es emocional o circunstancial, sino objetiva y vinculante. Es decir, la fe no crea la verdad. Se aferra a lo que ya es verdad en los cielos y lo trae al suelo de nuestras vidas terrenales. Esta perspectiva de la fe se conecta directamente con nuestra visión del mundo, como se explica en el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esta afirmación no es solo una declaración teológica sobre la creación, sino una reorientación completa de nuestra forma de ver y de saber. Nos invita a una forma de conocimiento que no se alcanza solo mediante la razón humana, sino a través de una visión espiritual despertada por la fe. La fe, entonces, es el ojo del alma, la facultad divina que nos permite percibir que detrás de cada montaña y de cada partícula está la voz de Dios que las hizo existir. Al trazar los orígenes de la verdadera fe, el autor de Hebreos no comienza con un milagro ni con un mar que se abre. Comienza con un acto simple y silencioso, un hombre ofreciendo lo mejor que tenía a Dios. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por ella, aun estando muerto, todavía habla. Hebreos 11:4. La historia detrás de este versículo se encuentra en Génesis capítulo 4, donde tanto Caín como Abel presentan sus ofrendas. Caín, como labrador, trae del fruto de la tierra. Abel, como pastor, ofrece los primogénitos de su rebaño, y el texto bíblico se encarga de destacar y de lo más gordo de ellas. La diferencia no estaba en el tipo de ofrenda, sino en el corazón que la ofrecía. Abel trajo no lo que sobraba, sino lo mejor que tenía, indicando una ofrenda hecha con fe, confiando en que Dios seguiría proveyendo. Caín, en cambio, trajo del fruto de la tierra, sin un énfasis especial en la calidad o la entrega. Esta diferencia aparentemente sutil reveló el abismo entre la religión vacía y la adoración genuina, nacida de la fe. La fe, en su forma más pura, no se conforma con sentimientos o creencias intelectuales. Debe manifestarse en dar, en rendirse, en confiar en que lo que entregamos a Dios no se pierde, aun cuando no haya garantía de retorno. En el caso de Abel, esa confianza fue tan agradable a Dios que le fue contada como justicia. Y, aunque su vida fue breve y terminó en tragedia, su testimonio no fue silenciado por la muerte. El autor de Hebreos declara que él, aún estando muerto, todavía habla. Su ofrenda, marcada por la fe, sigue predicando, generación tras generación, que Dios no se fija solo en lo que damos, sino en cómo y por qué lo damos. La historia de Abel nos recuerda que la fe, antes de ser conquista o perseverancia, es un acto de adoración y entrega. En medio de un capítulo que exalta demostraciones dramáticas de fe,
surge la figura silenciosa pero resplandeciente de Enoc. Él no dirigió ejércitos, no invocó fuego del cielo, ni construyó arcas. Su vida entera se define por una única verdad. Él caminó con Dios. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11, 5, 6. La historia de Enoc, en Génesis capítulo 5, rompe el ritmo genealógico de «y murió». En su lugar dice, «y caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios». Esta interrupción no fue un accidente, sino un acto divino intencional, mostrando que Enoc caminó con Dios, de forma tan constante que la frontera entre el cielo y la tierra se desdibujó para él. ¿Qué significa caminar con Dios? En la Biblia, caminar es una metáfora para una comunión constante y deliberada. Implica ritmo, dirección y confianza compartidos. Caminar con Dios significa que su vida, sus pensamientos y sus prioridades estaban diariamente alineados con la voluntad divina. La fe de Enoc no se manifestó a través de grandes hazañas visibles, sino a través de la fidelidad relacional diaria, eligiendo acercarse a un Dios invisible, pero siempre presente. El versículo 6, que sigue inmediatamente a la historia de Enoc, explica la lógica de su vida. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Esta es una declaración definitiva. La fe no es opcional, es la puerta de entrada a la presencia de Dios. Ninguna cantidad de religiosidad, esfuerzo moral o conocimiento intelectual puede sustituir la ausencia de la fe. La fe que agrada a Dios se basa en dos pilares: creer que Dios existe y creer que Él recompensa a los que le buscan. Enoc modeló exactamente esto. Su fe no era solo un reconocimiento distante, sino una confianza viva en un Dios que se involucra, que ve, oye y responde. Entre los retratos luminosos del Salón de la Fe, la figura de Noé se destaca. Es familiar por las historias de nuestra infancia, pero profundamente misterioso cuando se considera la magnitud de la obediencia que demostró ante lo desconocido. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hebreos 11:7. Para entender la fe de Noé, debemos regresar a Génesis. La maldad del hombre era grande en la tierra, pero un solo hombre halló gracia ante los ojos del Señor. Dios dio a Noé la instrucción de construir un arca. Lo más extraordinario es que, según Génesis, la tierra no conocía la lluvia. Era regada por una neblina que subía del suelo. Noé pasó décadas construyendo el arca sin ninguna evidencia visible de que un diluvio vendría. El mundo a su alrededor se burlaba de él, pero él se mantuvo fiel a la palabra de Dios. Su fe edifica antes de ver, confía antes de entender y obedece antes de recibir la confirmación. El arca, inmensa e improbable, se convirtió en un símbolo tanto de juicio como de gracia. Juicio para un mundo que se negó a creer y gracia para una familia que decidió caminar por fe. La justicia de Noé no fue fruto de su habilidad como constructor, sino de su obediencia. Génesis 6:22 dice claramente, «Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó». La fe de Noé fue, por lo tanto, un acto de obediencia que lo hizo heredero de la justicia que viene por la fe, conectándolo con todos aquellos que vendrían después. La historia de Abraham, el padre de una multitud, es un hito monumental de lo que significa caminar por fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia.
y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11, 8, 10. La salida de Abraham de Ur de los Caldeos no fue solo un cambio geográfico, sino existencial. Dejó su tierra, su familia y su seguridad para seguir la voz de Dios. No tenía un mapa, ni un plan detallado, solo la palabra de un Dios que lo llamaba a una relación viva, pidiéndole que soltara el control. La fe de Abraham fue tan profunda, no por lo que vio adelante, sino por la certeza de quien lo había llamado. Él vivía como un extranjero en su propia tierra prometida, morando en tiendas, porque su visión estaba enfocada en algo mucho mayor. La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Este anhelo por una patria celestial demuestra que la fe no se trata de conocer el camino, sino de conocer a aquel que nos acompaña en el camino. El costo de esta obediencia no fue teórico, fue profundamente personal. Él sembró en confianza lo que no cosecharía en vida, y aún así murió en fe. En el gran salón de la fe, la inclusión de Sara puede parecer sorprendente, pues su historia no comienza con una confianza firme, sino con una risa de incredulidad. Es precisamente esta tensión entre la fragilidad humana y la fidelidad divina lo que hace que su viaje sea tan poderoso. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también, de uno solo, y ese ya como muerto, salieron tantos, en multitud, como las estrellas del cielo y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Hebreos 11, 11, 12. La vida de Sara fue marcada por décadas de espera y decepción. Cuando Dios reiteró la promesa de que tendría un hijo, ya en su vejez, su reacción inicial fue la risa. Ella pensó, después que he envejecido, tendré aún deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Su respuesta, aunque humana, estaba enraizada en años de esperanza aplazada. Sin embargo, la respuesta de Dios no fue de reproche, sino de una pregunta redentora. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? El milagro del nacimiento de Isaac no fue un prodigio biológico, sino una declaración teológica de que Dios cumple su palabra no por el esfuerzo humano, sino por su gracia soberana. La fe de Sara, al igual que la de Abraham, fue forjada en la espera y restaurada por la gracia. Su inclusión en el salón de la fe afirma una verdad liberadora. La fe no exige perfección, sino perseverancia. No requiere la ausencia de dudas, sino la presencia de una confianza que, aun después de fallar, siempre regresa a la bondad de Dios. Después de describir las vidas de fe de Abraham, Sara, Isaac y Jacob, el autor de Hebreos hace una pausa solemne y nos lleva a una verdad más profunda y trascendente. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, y si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Hebreos 11, 13, 16. Los patriarcas vivieron y murieron sin ver el cumplimiento total de las promesas de Dios, pero se mantuvieron firmes, pues su visión había sido elevada de lo inmediato a lo eterno. Vivían como peregrinos, no porque estuvieran perdidos, sino porque comprendían que las promesas de Dios no se limitaban a una tierra o a una descendencia, sino que apuntaban a una ciudad celestial.
Este anhelo por una patria mejor no es un escapismo, sino el testimonio de un corazón que ha probado la eternidad y no puede ser saciado por nada menos. La fe, entonces, no es simplemente la llave que abre promesas terrenales, sino la brújula que orienta el alma hacia la ciudad de Dios. Nos enseña a aferrarnos con ligereza a lo temporal y a aferrarnos con firmeza a lo eterno. La fe de ellos era una fe orientada al futuro, y es esa misma fe la que nos une a ellos en una única historia sagrada, escrita por Dios a lo largo de los siglos. Avanzando, llegamos a uno de los momentos más tensos y conmovedores de toda la Escritura. Abraham siendo llamado a ofrecer en sacrificio a su amado hijo Isaac. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Hebreos 11, 17, 19. La magnitud de esta prueba no puede ser exagerada. Isaac no era simplemente el hijo de Abraham, sino el cumplimiento vivo del pacto de Dios, el milagro que él y Sara esperaron por décadas. Sin embargo, en una obediencia que desafía toda lógica humana, Abraham se levantó temprano y caminó hacia el monte Moria, dispuesto a devolver a Dios lo que más amaba. Este acto no fue una obediencia ciega, sino una fe profunda en el carácter de Dios. El autor de Hebreos destaca el razonamiento interior de Abraham. Él pensaba que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. Aunque el relato de Génesis no lo expresa explícitamente, el escritor de Hebreos revela la profundidad de la confianza de Abraham, que el Dios que había llamado a la vida desde un vientre estéril, también podía llamar a la vida desde la propia muerte. Así, esta narrativa anticipa la resurrección que está en el centro de la esperanza cristiana, dibujando una línea directa desde el altar de Isaac hasta la cruz de Cristo. La fe que Abraham demostró no se define por el gozo del cumplimiento, sino por la adoración en medio de la pérdida, pues está anclada no en lo que se recibe, sino en quien lo da. Esta fe transforma el sacrificio en adoración y la imposibilidad en revelación. La historia de Abraham nos confronta con una pregunta vital. ¿Realmente creemos en un Dios que no solo da, sino que cuando pide sigue siendo bueno, sigue siendo fiel y sigue teniendo poder para resucitar lo que parece perdido sin remedio? La gran narrativa de Hebreos, capítulo 11, presenta el relato de Moisés como un punto de inflexión, donde la fe no solo enfrenta promesas invisibles, sino también la seductora atracción del poder, el prestigio y la prosperidad del mundo. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hebreos 11, 24, 26. Criado como príncipe en Egipto, Moisés recibió la mejor educación y disfrutó de los más altos privilegios de la realeza. Sin embargo, su corazón nunca olvidó su verdadera herencia. En una decisión deliberada y peligrosa, rechazó la identidad de príncipe para identificarse con el pueblo esclavo de Israel. Esta no fue solo una postura política, sino una declaración espiritual de que las verdaderas riquezas no se encuentran en el esplendor de los imperios, sino en la comunión con Dios, aunque ese camino esté marcado por el sufrimiento. El autor de Hebreos subraya que Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo.
Esta frase conecta el sufrimiento del libertador de Israel con el sufrimiento futuro del Mesías, mostrando que aquellos que caminan por fe prefieren constantemente la recompensa eterna al consuelo temporal. La decisión de Moisés nos revela una verdad vital. La fe es un reajuste continuo de valores e identidades, conforme a la voluntad de Dios. Entre los muchos nombres inscritos en el gran salón de la fe, en Hebreos capítulo 11, la inclusión de Rahab se destaca como un contraste sorprendente y una revelación gloriosa. Ella no fue profetisa ni matriarca, sino una mujer cananea de mala reputación en la ciudad de Jericó. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Hebreos 11:31. La historia de Rahab, en el libro de Josué, capítulo 2, es de fe en medio de una cultura pagana. Sin haber visto el mar rojo abrirse, ella creyó las historias que había escuchado y discernió la obra de un Dios vivo. Su confesión fue clara: yo sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Josué 2, 9, 1, 11. Su fe, nacida no de una revelación directa, sino de un rumor lejano, fue el medio por el cual toda su casa fue salvada. El legado de Rahab no termina con su supervivencia. El libro de Mateo, capítulo 1, la coloca en la genealogía de Jesucristo. De una forastera se convirtió en una matriarca, una antepasada del Mesías. Su historia nos recuerda que ningún pasado está demasiado manchado, ninguna vida está demasiado rota, y ningún ambiente es demasiado hostil para que la fe eche raíces y produzca fruto eterno. La inclusión de Rahab en este capítulo es una declaración teológica de que el reino de Dios no se construye sobre credenciales humanas, sino sobre aquellos que se atreven a creer en su misericordia. A medida que el capítulo avanza, el autor cambia de ritmo, llevándonos a un poderoso coro de hombres y mujeres cuyos nombres, aunque no narrados en detalle, se erigen como monumentos eternos de fe. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, desamparados, afligidos y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hebreos 11, 32, 38. Esta lista abarca desde nombres célebres hasta figuras más controvertidas y rápidamente da lugar a una categoría aún más amplia: aquellos cuyos nombres no son mencionados, pero cuya fe no fue menos valiente. Su fe no se manifestó en milagros grandiosos, sino en decisiones silenciosas y costosas de permanecer firmes en medio de la persecución, el sufrimiento, la tortura y la muerte. Mientras algunos vieron liberaciones milagrosas, otros murieron esperando, y sin embargo, ambos son elogiados por la misma razón, no por los resultados visibles de su fe, sino por la confianza inquebrantable que depositaron en las promesas de Dios. La fe, nos revela este capítulo, no garantiza comodidad o éxito terrenal, sino que ancla el alma en la realidad invisible del reino de Dios.
La inclusión de estos héroes anónimos nos invita a reflexionar sobre la naturaleza colectiva de la Iglesia. No somos solo individuos aislados, sino un cuerpo unido por la misma fe y sostenido por una esperanza compartida. Los versículos finales de este grandioso capítulo no marcan un simple cierre, sino que abren una visión que nos eleva por encima de las vidas de los antiguos fieles y nos introduce en una continuidad de fe que abarca todas las generaciones y culmina en los propósitos eternos de Dios. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hebreos 11, 39-40. Estas palabras revelan un misterio profundo. La fe de los patriarcas, profetas y mártires, aunque firme y sincera, formaba parte de un plan mayor, cuyo cumplimiento final dependía de la inclusión de nosotros, los que hoy leemos su historia. El camino de la fe no es una carrera individual, sino una peregrinación colectiva e intergeneracional. Ellos miraban hacia el futuro con expectativa, esperando al Mesías. Nosotros miramos hacia el pasado con gratitud y hacia el futuro con esperanza, unidos a ellos en una única historia sagrada, escrita por Dios a lo largo de los siglos. La frase, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, apunta a una plenitud corporativa, una consumación en la que los redimidos de todos los tiempos son reunidos como un solo pueblo. La conclusión de Hebreos 11 no es un punto final, sino un relevo. Es un llamado para que esta generación entre en la misma corriente de fe valiente y perseverante. No somos espectadores de la historia, sino herederos de las promesas. Y la naturaleza inconclusa de sus historias es una invitación para que vivamos vidas dignas de la gran nube de testigos que nos rodea. Al contemplar el majestuoso arco de Hebreos 11, comprendemos que no estamos ante una lista de héroes antiguos, sino ante un testimonio vivo y palpitante de una fe que ha atravesado los siglos y sigue viva hoy. La fe de Abel, que ofreció lo mejor, de Noé, que obedeció al ridículo, de Abraham y Sara, que creyeron contra toda lógica, de Moisés, que eligió sufrir con el pueblo de Dios, de Rahab, que arriesgó todo por un futuro que no podía ver. Estas no son historias distantes, sino lazos divinos entrelazados en el mismo tejido que continúa a través de nuestras vidas. La fe exige movimiento, nos invita a salir, a confiar, a obedecer, a esperar, a sacrificar y a perseverar. Así que levántate, toma tu lugar en la gran nube de testigos y sigue adelante con perseverancia. Que tu fe resuene con la de ellos, no imitando sus acciones, sino encarnando la misma profunda confianza en las promesas de Dios. Debes saber que tu fe no será olvidada, tu sacrificio no será en vano y tu obediencia está siendo registrada en la historia eterna que Dios todavía está escribiendo. El legado de la fe continúa y hoy ese legado vive a través de ti. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado esta jornada con nosotros, por favor, haz clic en me gusta para compartir este mensaje y suscríbete al canal para acompañarnos en más exploraciones significativas. Nos vemos en el próximo vídeo y que Dios te bendiga a ti y a tu familia.